Bendiciones. Les saluda a su hermano en Cristo, el pastor Oscar Castrejón, nuevamente compartiendo con todos ustedes un mensaje de la palabra de Dios. Quiero primeramente, antes de comenzar a dar un breve mensaje que hoy traigo con ustedes, compartirles un poquito que estoy pastoreando, soy pastor en una iglesia que se llama Iglesia Palabra de Vida, Iglesia Cristiana Palabra de Vida. Y no tenemos mucho tiempo desde que empezamos con este ministerio. Tenemos aproximadamente 7 años que comenzamos. Y todo empezó por causa de que estuvimos en un tiempo, mi esposa y yo, buscando una iglesia donde congregarnos. Siempre yo fui líder en las iglesias donde me congregué. Fui líder de jóvenes, estuve predicando en la radio, fui pastor asociado. Y por situaciones que sucedieron en la iglesia donde me congregaba, en 2 iglesias donde me congregué, tristemente empezaron a suceder cosas raras, cosas que se salieron fuera de lo que la Biblia dice que se tiene que hacer en el ministerio. Tuvimos que salir de ahí, de esas iglesias, puesto que no quisimos participar de una falsa enseñanza y de una falsa manera de llevar el cristianismo. Así que decidimos salirnos. Obviamente yo ya tenía aproximadamente 18, 19 años de ser cristiano y ya tenía mucho tiempo de ser predicador también. En ese entonces me invitaban mucho a predicar en las iglesias. Recibí invitaciones para ir a predicar, sobre todo aquí en Texas, en varias iglesias de varias ciudades de Texas. Y estuvimos predicando, pero obviamente siempre yo, como un lector y un conocedor de la Biblia, tenía bien claro que tenía que congregarme. Sabía muy bien que tenía que congregarme. Y entonces empezamos a orar, mi esposa y yo, para buscar una iglesia. Ahora, con esto que les voy a decir, eso no significa que no hay iglesias que amen a Dios, que se predique la palabra de Dios, pero lo que pasa es que sí hay mucha dificultad para encontrar iglesias que prediquen la sana doctrina. Estamos definitivamente en tiempos difíciles, tiempos peligrosos, tiempos en donde hay que tener mucho cuidado. Entonces me acuerdo que fuimos a varias iglesias de Houston, estuvimos visitando varias iglesias, buscando dónde congregarnos. Ahora, usted tiene que entender algo. Yo ya venía de 2 ministerios, 2 iglesias, en donde tristemente, vuelvo a repetir, se había corrompido la predicación y la enseñanza de la palabra, y el ministerio se estaba llevando totalmente mal. Entonces yo ya tenía experiencia. Además, yo soy un estudioso de la Biblia. Siempre desde que me entregué a Jesucristo, hubieron 2 cosas, 2 pilares en mi vida espiritual que me han mantenido hasta ahora, gracias a Dios, que son la oración. Siempre me gustó orar, siempre he sido un apasionado por la oración. Y número 2, la Biblia. He sido un lector voraz de la Biblia. La Biblia la he leído ya varias veces, la he leído en varias versiones, en varias traducciones, y nunca dejo de leer la Biblia, ni nunca dejo de prepararme, de buscar, de estudiar, de escudriñar, como nos mandó Jesús. Así que cuando yo iba a estas iglesias y yo escuchaba la predicación o las predicaciones de los pastores, inmediatamente yo me daba cuenta de que la predicación y la doctrina que estaban dando no era la indicada, no era la sana. No, habían cosas que, a ver, aquí hay que ser muy, muy sabios. Porque mire, hay veces que hay iglesias que sí están predicando bien. Se predica la Biblia, se predica la palabra de Dios, pero el problema es un problema de carácter en el liderazgo. Entonces, cuando empezaban a decir ciertas cosas relacionadas con situaciones que yo ya había visto en los anteriores pastores que tenía,
que por cierto repiten casi siempre las mismas cosas. Y entonces yo me daba cuenta de que ese ministerio, tarde que temprano, iba a terminar en lo mismo en donde terminó mi antiguo pastor. Entonces yo le decía a mi esposa, yo no creo que aquí nos vaya a ir bien. Probablemente hubiéramos durado 1 año, 2 años, 3 años, y después todo se iba a venir abajo. Y por cierto, sucedió. No supe de todas las otras iglesias, pero por lo menos en 3 iglesias que visitamos y que decidimos no congregarnos, una de ellas el pastor cerró, otra de ellas el pastor se divorció y dejaron a la iglesia, otra de ellas sucedió algo, no recuerdo exactamente qué. Entonces lo que Dios me mostró se cumplió. Ahora, no vengo aquí a decirles esto pretendiendo hacerme pasar por el super espiritual, el que tengo discernimiento, el que toda me la sé. No es así, hermanos. Sino que simple y sencillamente que cuando tú lees la Biblia, cuando tú estudias la Biblia, tú te vas a dar cuenta de la verdad de Dios. Porque recuerden lo que dijo Jesús. Jesús dijo, mis ovejas escuchan mi voz y me siguen, pero al extraño no lo van a seguir. Ahora, yo sé que muchas personas usan este versículo, usan este pasaje de Jesús para decir que ellos son de Jesús. Inclusive los predicadores dicen eso. Pero déjame te digo algo. Para tú poder hacer ese pasaje parte de tu vida, tú tienes que escuchar. No nada más escuchar, tienes que conocer la voz de Jesús, ¿sí? Y no me estoy refiriendo a el tono de la voz, o porque, por ejemplo, mi esposa me dice a mí, Oscar, tú tienes una voz que es inconfundible. Entonces hay gente que a veces por teléfono me dice, usted es el pastor Oscar. Les digo, sí, ok, lo conocí por la voz, pero es por mi tono de voz. En el pasaje donde Jesús dice, mis ovejas conocen mi voz, no se está refiriendo al tono de voz, se está refiriendo a cómo Jesús habla, cómo es la manera de Él hablar, cómo Él habla a través de la Biblia, a través de sus siervos, a través de situaciones de la vida diaria, a través inclusive de eventos, de sueños, visiones. Sí, también Dios habla a través de sueños y visiones. Pero mayormente Jesús habla a través de la Biblia. Y cuando una persona conoce mucho la Biblia, y me estoy refiriendo a conocerla, no a memorizarla, porque eso es otra cosa diferente. Porque hay gente que se puede memorizar la Biblia, pero no conocer la Biblia. Y te lo digo por experiencia, porque como te dije al principio, yo siempre fui un lector voraz de la Biblia. Y yo me aprendí la Biblia, la Reina Valera, versión 60, me la aprendí muchísimos pasajes de memoria. No te voy a decir que me la aprendí toda, pero muchos pasajes yo me los aprendí de memoria. Inclusive me recuerdo, compañeros de la iglesia, hermanos de la iglesia, cuando tenían una pregunta, una duda, iban conmigo y me consultaban como una especie de concordancia ambulante. Entonces, eso vino porque yo leía mucho la Biblia. Yo me la memoricé, pero yo no la entendía totalmente. Yo no la conocía. No tenía un claro entendimiento de la Biblia. Entonces, una persona se puede memorizar pasajes de la Biblia y no necesariamente porque se los memoriza, eso significa que ya la conoce. Entonces, yo con el paso del tiempo, siempre orando, siempre buscando a Dios, le dije al Señor que me diera revelación de su palabra, que me diera iluminación de su palabra, que me diera inteligencia y sabiduría de su palabra, y la fui conociendo. Entonces, cuando tú conoces la Biblia, cuando tú conoces el significado de la Biblia, entonces es que tú empiezas a conocer la voz de Jesús. Y ya es más fácil identificar la voz de Jesús en los predicadores, en las predicaciones, en las personas que hablan de Jesús.
porque Jesús lo dijo en ese pasaje, donde dice que Él es el buen pastor y que las ovejas no van a seguir a los salteadores o a los lobos. Vinieron lobos antes de Él. Entonces, hermano mío, tristemente, como la gente, los cristianos, estoy hablando de cristianos, no leen la Biblia, pero imagínate, si no la leen, ¿cómo la van a conocer? ¿Cómo van a conocer el significado? ¿Cómo van a conocer el carácter de Dios? Porque en la Biblia está plasmado el carácter de Dios. La Biblia es la carta de presentación de Dios. En la Biblia está plasmada la manera de ser de Dios. Está plasmado el trato de Dios con el ser humano, con el impío, con los hijos de Dios. Hermano mío, y es solamente a través de la Biblia que realmente vamos a conocer a Dios. Olvídate de esa gente que dice, es que yo oigo a Dios, es que Dios me dijo, es que Dios me habló, es que Dios me reveló. No, yo sí tengo discernimiento porque yo oigo a Dios. Esas personas que hablan así, que se la pasan diciendo eso, porque yo no dudo que Dios no pueda hablar, Dios sí puede hablarle a una persona, pero no es que esa persona todo el tiempo está oyendo la voz de Dios y esa persona no lee la Biblia. Entonces, cuando yo veo una persona así, que habla mucho, que oye la voz de Dios, pero se le nota que tiene escaso conocimiento de la Biblia, porque no habla de la Biblia, habla más de sus experiencias o más de lo que Dios le dijo, Dios le habló. Entonces, ese tipo de personas, yo definitivamente digo, hay que tener mucho cuidado, porque lo más probable es que no es Dios. Entonces, luego cuando pasan las cosas, y esto yo ya lo he visto por experiencia, esta gente dice, por ejemplo, Dios me dijo que hiciera esto, porque se va a dar aquello. Y entonces no se da, empiezan a hacer lo que según Dios les dijo, y no sucede, no pasa como ellos dijeron. Y entonces empiezan a decir, no, es que ahora Dios me dijo que lo hiciera de esta manera. Entonces yo pienso que ese Dios que ellos tienen no es el Dios de la Biblia. Es un Dios falso, es un Dios, inclusive es un Dios inconstante. Y el Dios de la Biblia no es inconstante. Si Él dice algo, Él no va a cambiar de parecer, ni Él va a dejar de hacerlo. Él no te va a mandar a hacer algo y luego te va a decir, ya no lo hagas. Ahora vamos a hacer otra cosa. Eso es inconstancia y Dios no es inconstante, ¿sí? Ahora, pueden haber casos, pero casos muy aislados, ¿no? Pero si tú ves la Biblia, tú ves el trato de Dios con la gente, con los profetas, con los apóstoles, y tú no vas a ver que un día Dios le dijo a Pablo, vaya a Atenas, y luego cuando llegó a Atenas, no, pues ya no estés aquí en Atenas, ahora mejor vete a Corintio. No, así no es Dios. Entonces, es a lo que me refiero. Cuando tú empiezas a conocer a Dios a través de la Biblia, tú empiezas a conocer la voz de Dios. Y yo me di cuenta entonces de que muchas iglesias, y tal vez esto también fue plan de Dios para que al final de cuentas nosotros nos animáramos a servir al Señor y abrir la iglesia Palabra de Vida. Tal vez no me permitió llegar a una iglesia donde sí se estaba predicando la sana doctrina, pero porque yo tenía un llamado de parte de Dios. Pero lo que sí te puedo decir, y aquí Dios es mi testigo, mucha gente se me ha acercado y me ha dicho, pastor, es que no encuentro una iglesia donde congregarme. He ido a varias. Y entonces este tipo de personas, obviamente son personas que ya tienen más experiencia, que conocen la voz de Dios, que conocen la Biblia, y cuando escuchan al pastor, al predicador, se dan cuenta de que lo que está predicando es falso. Es una falsa doctrina, es el evangelio de la prosperidad,
o es una enseñanza que no va a llegar muy lejos al fin de cuentas. Entonces, hermanos, al final de cuentas decidimos nosotros abrir este ministerio, y no fue porque lo quisimos así, sino que yo empecé a darles clases a algunas personas, a algunos hermanos que me pidieron que les diera clases en la casa de alguien, y de ahí surgió la iglesia. Al principio yo quise hacer la iglesia como un evangelista, y ese fue un error porque tuve muchos tropiezos. Empecé a pastorear la iglesia como si yo era un evangelista. Recuerden que les dije que a mí me invitaban a predicar a otras iglesias. Entonces yo iba, predicaba, y después me iba y me olvidaba de toda la gente que estaba ahí. Por cierto, algo que siempre noté en esos días que yo anduve de evangelista es que mucha gente tenía carencia de discipulado. No eran discipulados, no recibían enseñanza de la Biblia, lo que recibían era una predicación, y una predicación a veces no basada en la Biblia, basada simplemente en las experiencias del predicador, o basada en cosas que realmente no edifican a las personas. Mucho lo vi. Encontré muchos hermanos con muchos problemas, muchas ataduras espirituales. Me pedían ayuda, me pedían oración, y yo siempre les preguntaba: ¿ya hablaste con tu pastor? Porque es el pastor el que tiene que ayudar a sus ovejas. ¿Ya le pediste a tu pastor que ore por ti, que te libere, que te ministre, que te eche fuera esos espíritus? Y entonces muchas veces me decían, la mayoría de veces me decían: el pastor no cree en eso. No, es que si yo le digo al pastor, a rato toda la iglesia va a saber. Entonces, hermano, usted no sabe la cantidad de veces que gente me ha dicho así. Es que si le digo al pastor, no olvídese, a rato toda la iglesia lo va a saber. Inclusive desde el púlpito empieza a decir: hermano. Y yo entonces digo: qué cosa, qué tristeza. Entonces yo empecé a cambiar mi mente, mi mentalidad, porque empecé a orar y le dije: Señor, yo estoy haciéndolo mal, ayúdame. Le dije: enséñame a ser pastor. Ahora, yo no vengo aquí a decir que yo soy un pastor perfecto, ni que ya me gradué con el Señor del pastorado, no, todavía estoy aprendiendo. Pero sí tengo algo en mi corazón, y es querer hacer las cosas bien hechas. Predicar la sana doctrina. Y no estoy hablando porque hay gente que oye sana doctrina y piensa que es traer el velo y traer falda larga. Eso no es la sana doctrina. Perdóneme que le diga. La sana doctrina es la enseñanza pura de la Biblia. Esa es la sana doctrina. Es lo que le dijo Pablo a Timoteo. Entonces, la sana doctrina es la predicación exegética de la Biblia. Exegética. Exégesis significa que vas a extraer del texto, del pasaje, la información, el significado. La Biblia te va a decir el significado, te va a decir lo que Dios quiere que digas. Y no tú inyectar significado a la Biblia. No tú decir: ay, Dios me reveló este pasaje y es porque tengo que ahora pedir una ofrenda, ¿verdad? Porque leí que Salomón dio 1000 holocaustos, entonces vamos a dar todos una ofrenda de $1000. Eso está mal, eso no es el significado del pasaje. Y tristemente, muchos predicadores, muchos pastores predican de esta manera. Se le llama haciendo eisegesis. Eisegesis significa que ellos mismos inyectan el significado. Ellos dicen lo que quieren, lo que piensan, lo que creen de lo que están leyendo. Y esto es una forma incorrecta de enseñar la Biblia. Otra de las cosas que yo he determinado como pastor es no hacer lo que hicieron los pastores que yo tuve. No comportarme de esa manera que tanto daño hace a las ovejas, ¿sí? Pero también he determinado traer corrección.
Porque una iglesia donde no se corrige, por eso lee la carta de Tito, y esto es bíblico, que hay gente que dice, no, corregir no le gusta la corrección a mucha gente, ¿eh? Pero ahí en Tito, Pablo le dice a Tito, mira Tito, por esta razón te dejé en Creta, para que corrijas, le dice, corrijas lo que está mal, lo deficiente, y establezcas ancianos, pongas líderes en la iglesia. Entonces Dios quiere que se corrija, porque si Dios permite, el siguiente mensaje que vamos a dar para el viernes va a tratar del crecimiento espiritual del cristiano. Entonces, si tú no corriges como pastor y como líder, entonces lo que va a pasar es que nunca va a haber un crecimiento y una madurez. Ahora, esta corrección no es abuso de autoridad, no es abuso espiritual, es una corrección bíblica, ¿sí? Por medio de la Biblia, por medio de la palabra de Dios. No es manipulación. No es como un día un pastor me dijo, no, es que estas ovejas son bien rebeldes, no hacen lo que yo quiero, pero les voy a apretar el cuello, dijo él, y se tienen que someter los rebeldes. Hermano, eso no. Eso es manipulación. Eso es autoritarismo. Y Dios a los pastores no nos llamó a ser dictadores, nos mandó a ser ministros, administradores de su iglesia. Entonces, queridos hermanos, nuestra iglesia, Iglesia Palabra de Vida, Iglesia Cristiana Palabra de Vida, tiene esta visión. Hacer las cosas como Dios quiere. Y discipular, enseñar la Biblia. Tristemente ahora al discipulado se le llama agarrar un libro del apóstol, del profeta, del pastor que tiene una mega iglesia y dar el discipulado de ese libro. Eso no es discipulado, hermanos. Discipulado es enseñar la Biblia, enseñársela a los hermanos. Por eso Jesús dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones y enséñenles lo que yo les he mandado. Entonces, el discipulado es una enseñanza de los mandamientos del Señor. Así de sencillo. Y el discipulado también tiene que ver con el estilo de vida del predicador o del líder. El que es discipulado tiene que ver una vida en el pastor, en el líder, una vida intachable, una vida entregada a Dios, una vida irreprensible. No una vida perfecta, porque nadie es perfecto, solamente Jesús es perfecto. ¿Sí? Porque a veces un pastor, un líder puede estar atribulado, puede estar pasando momentos tristes o de angustia, y eso a veces los hermanos lo malinterpretan como que el pastor está en pecado. Eso está mal también de parte de las ovejas. No, Señor. Entonces el líder sí tiene que proyectar una vida moralmente aceptable delante de Dios. No es que ande en fornicación, que ande haciendo fraudes, que ande haciendo negocios truculentos por aquí, por allá, que se metió con la hermana allá en el cuarto, no ha salido como en 2 horas, que se le oye que anda por aquí, por allá. Hermano, esa es una vida licenciosa y el pastor, el líder, no puede estar así. Muy bien, el tiempo se me agota. Entonces yo quisiera invitar a todos los que me escuchan, que tal vez están en una situación muy similar a la que yo estuve con mi esposa, buscando una iglesia. Estoy hablando de la gente que no se congrega, porque sé que hay gente que no se congrega por esta misma razón, que no han encontrado una iglesia. Visítenos, vea, escuche la predicación, vea el ambiente espiritual, ¿sí? Y pídale a Dios en oración. Y si Dios quiere que se quede ahí en la iglesia, pues entonces hágale caso a Dios. Estamos ubicados nosotros en el área de Spring Branch. Ahí está la dirección en la parte de abajo de su pantalla. 101-21 Sussex, en Houston. 77041 es el zip code. Estamos en la esquina con la calle Gessner y con la Sussex, entre el 290, el Freeway 290 y el Tollway 8, en el área de Spring Branch. Tenemos servicios todos los domingos a las 11 de la mañana y los miércoles discipulado a las 7:30. También nos puedes encontrar por YouTube y por Facebook. Que Dios los bendiga. Paz de Jesús. Nos vemos la próxima. Bendiciones.